Tenos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. De seguro ya disfrutaron de esa guerra con pistolas de agua. Para mí es la primera vez que me topo con este tipo de evento. Nunca fui constante en el título y vaya que me sorprendió. Una suerte de índice con muchísimos más enemigos, mayor diversión y pistolas de agua. Divertido, algo diferente y trae consigo recompensas. ¿Qué más se puede pedir? Y por cierto, tomando esto último, resaltar que tiene preciosas recompensas. Imagínate, terminar un exterminio a puros chorros de agua. Deseas pasear por todo el sistema solar con un flotador, pues aprovecha. Entre tantas recompensas que implementaron, al menos yo sigo juntando las perlas Nakat para esa escena que va directo a la colección. Bueno, continuando, y como han visto en el título del video, se nos viene la versión Cuba de la HEC. Si solo con la versión Vapor de esta arma tenemos daño en cantidad, imaginarme con las mejoras Cuba, wow, ya la quiero tener en mis manos. También nos confirmaron la llegada del Azar y la Glackler en su versión Cuba, así que como es esperarse, el mercado de los agrietados para estas armas, en especial el de la HEC, estará de subida, expectantes a la llegada de la actualización. Así que ya saben, si desean ganar un poco más de platino, pueden invertir en estos agrietados, ya que cuando sean lanzadas las armas, el precio de cualquiera de estos Rivens subirá como la espuma, al igual que la Volnus o la Stila. Y bueno, y quién sabe, y estaremos frente a otro Chakur Brahma o la Nucor Cuba. En este último dev stream me sorprendió, y sé que a muchos tenos también, el anuncio de la llegada de las Archwing modulares. Si una Kitgun o una SAO son tan buenas por esa facilidad en la modificación y obtención de números a nuestro criterio, tener la facilidad de modificar esos propulsores que casi nadie utiliza, terminaría dejando una oportunidad para con estas alas. También vimos el anuncio que más temor implantó ante todos, el balance entre las armas a distancia y las armas cuerpo a cuerpo. Si te preguntas por qué temor, pues tenemos daño extremadamente alto en las armas melee, y conociendo a los equipos que están detrás de Warframe, se les será mucho más fácil aplicar nerf a las armas melee que bufear a tantas armas a distancia que tenemos. También tendremos la remasterización de los Cubaliches, así como también la implementación de estos en su versión Corvus, y la llegada, y me pongo de rodillas, de Yareli. Esta preciosura de Warframe, el conjunto de sus animaciones y todo lo que mencionaran en el Dead Stream viene antes de la TennoCon. En pocas palabras, deberíamos de poder disfrutar de Yareli y las nuevas armas antes del 17 de julio. Así que, habiendo brindado una breve introducción de lo que vendrá, iniciemos con una de las mejores escopetas en el juego, la HEC. Una potente escopeta que reparte un gran daño en un cono de dispersión muy estrecho en comparación con otras de su tipo. Tienen mayor proporción daño de perforación, lo cual lo hace muy pero muy efectiva contra enemigos con armadura. Es cierto que tiene poco daño de impacto cortante y también un cargador bastante pequeño. Sin embargo, gracias a la mejora que podemos darle con el mod Justicia Dispersa, haremos de esta arma una opción para facilitar la limpieza de enemigos. Y si logras conseguir un Riven para esta arma, podrás gozar de esa disposición agrietada de 4. Por otro lado, la versión Vapor es una historia bastante diferente. Esa arma que podremos canjear con el sindicato Meridianos de Acero deja de ser una opción y pasa a ser la escopeta predilecta para arrasar con lo que se nos ponga delante, contando con el doble de probabilidad crítica que la HEC normal. Esto, combinado con un mayor cargador y con una ligera mayor cadencia de fuego, hace de esta arma una híbrida innata para ir tanto crítico como estado. Mantiene el mismo daño ante su versión normal, pero tiene un incremento, como ya mencioné, en la probabilidad crítica, cadencia de fuego, en el cargador, y nos viene con dos polaridades, uno Bazarin y otra Madurai. Además nos viene con el efecto Justicia ya integrado en el arma, efecto que podremos activar con muchísima facilidad. La única razón de este video es la llegada de la versión Cuba. Con una mejora adicional en el daño elemental y por supuesto un incremento en la probabilidad crítica, esta arma pasará a ser la más popular en el juego, a menos, claro, que las armas corpus que vienen terminen por opacar a mi querida HEC. Ahora pasemos a las formas y a los mods que le tengo invertido en ella, comenzando con quemarropa y destrozar Prime. Ambos nos brindan un aumento en el daño general de 165% y un incremento en el daño crítico de un 110%. Continuamos con Cámara Infernal.
Nos brinda 120% de multidisparo, así tendremos más perdigones por disparo. Y no olvidar de añadir el daño elemental que querramos. Como siempre, yo priorizo el viral en todas mis configuraciones. Aquí un mod que le va bastante bien, así aprovechar esa probabilidad crítica que tendremos, municiones del cazador. Con este mod brindaremos la facultad de aplicar el estado cortante por cada crítico que nos salte. Hasta el momento, con solo estos mods tenemos 15 perdigones asegurados y con una probabilidad crítica del 25%, así que no será difícil activar este mod. Bueno, ya tenemos el daño crítico, probabilidad de estado, daño elemental y también bufeamos el daño cortante, así que nos falta la probabilidad crítica. Para ello podremos usar dos mods. Mira láser, que nos brinda 120% de probabilidad crítica adicional mientras apuntamos después de disparar la cabeza, o Trabuco, que sin muchas condiciones nos brinda 90% de probabilidad crítica. Como dije, podremos usar los dos mods obteniendo un 120% de probabilidad crítica. Sin embargo, si consigues un Riven para esta arma, puedes quitar Trabuco y poner el agrietado en su reemplazo. Ya si vas sobrado de formas y te molesta llevar al carrier, puedes sumarle también mutación de munición. Para probar la build les dejo con una pequeña demostración de cómo pega esta escopeta. Como pudieron observar, la potencia de esta arma es tremenda y cualquier enemigo que se resista al primer disparo termina cayendo con el cortante que viene después. Ya ahora nos toca ver la SAR, arma pesada de los Greener. Cuenta con dos disparos, uno en modo cañón y otro en modo metralla. Este arma cuenta con daño de explosión innato gracias a las bombas de racimo que se despliega con su disparo primario. También gracias a ello es excelente para lidiar con grupos de enemigos y en altos niveles es útil para poder aplicar estados así como brindar una buena porción de críticos. Con el disparo en modo metralla ganaremos un inmenso daño a costa de la distancia y la reducción en el área de daño. Este disparo está pensado para eliminar un enemigo en específico y seguir repartiendo pirotécnicos a los grupos de alrededor. La SAR cuenta con una probabilidad crítica y un daño crítico por encima de la media y altísima probabilidad de estado. Además nos viene con una polaridad madura y su recarga es proyectil por proyectil, dándonos así la opción de disparar entre recarga. Y aunque tenga una reserva de munición considerable, este cañón, por extraño que parezca, usa munición rara de francotirador, así que tendremos que estar al cuidado de a cada disparo que efectuemos. Esta arma no tiene alguna variante, pero como está por venir su versión Cuba, me dije por qué no brindarle un momento para mostrar la build que utilizo en ella. Al igual que la HEC, cuenta con disposición agrietada de 4, dándonos la oportunidad de exprimir muchísimo más este arma. Así que sin mucho rodeo pasemos a los mods que tengo en ella, empezando con cámara dividida. Esta nos brindará 90% de multidisparo, y si bien es cierto esta arma no tiene mucho crítico, pero añadiendo punto de impacto ganaremos 180% de probabilidad crítica. Así lograremos lo suficiente para poder activar municiones del cazador, añadiendo así a un cañón con daño de explosión también el daño cortante. Seguiremos con sentido vital. La SAR cuenta con un multiplicador de daño crítico considerable, así que aplicando este mod terminamos con 5.5 en el multiplicador. Y por supuesto no olvidar el mod Sierra, que nos aumentará el daño en un 165% y seguiremos con el daño elemental a gusto, priorizando estos mods que nos brindan 60% de daño elemental a elección y 60% de probabilidad de estado. Ya para terminar esta build podemos implementar calibre pesado o simplemente aumentar el daño elemental, aunque a recomendación siempre será conseguir un Riven para estas armas. Y como para prueba un botón, aquí les va la cacería que le di a mi Lich con esta arma.
Ambas armas llegan a ser muy divertidas, además de brindarnos gran daño. La tercera arma que vendrá será la Glagler, pero como aún no tengo el arma y ninguna build sólida, la dejaré para otro video. Ya habiendo brindado gran parte de mi experiencia con estas armas, les invito a conseguirlas y a probarlas. No miento en decir que son muy divertidas, además de estar preparándose para las versiones Cuba que vendrán. Y como ya les dije, si desean conseguir un agrietado, este es el mejor momento antes de que suban mucho más de precio. Además, en el caso de la HEC, es muy querida por gran parte de la comunidad, y esta mejora Cuba que se nos viene la pondrá en una alta posición entre todas las armas. Bueno, ya habiendo llegado al final del video, comentarles que me entró una pequeña curiosidad. Quiero comprobar cuántos tenos llegan al final de este video, así que les propongo algo. En los comentarios dejar la mejor arma que tienen de momento y la maestría a la que han llegado. Con los participantes haré un sorteo bastante rápido que comenzará a partir del lanzamiento de este video hasta las 13 horas GMT-5. Y para hacerlo muchísimo más interesante, el ganador podrá brindarme el nick de cualquier compañero que tenga en el juego. Así ambos podrán obtener la Heck Baker y un paquete de formas, obviamente cada uno. Bueno, un gusto nuevamente poder apoyarlos. Hasta acá conmigo, Tenos. Hasta luego.